Excelente tarde, respetables asistentes. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Formación Profesional de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia El trabajo con hombres, una vía necesaria para transitar hacia la igualdad, dictada por el maestro Edgar Berti Rodríguez, psicólogo y fundador de la Red Mexicana de Masculinidades, AC, la cual se lleva a cabo hoy en el Día Naranja y dentro del ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. A continuación, me permitiré dar lectura a la síntesis curricular del maestro Edgar Berti Rodríguez. Él es licenciado en psicólogo con área de énfasis en psicología social por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con la maestría en Gobierno y Gestión Local por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene el doctorado en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo, España. De igual forma, realizó prácticas profesionales dentro de la línea de investigación en género, VIH y SIDA y Derechos Humanos en el área académica de la Psicología de la UACH. Fundador de la Red Mexicana de Masculinidades para generar espacios de reflexión con hombres, la promoción de derechos humanos de las mujeres y relaciones libres de violencia. Cuenta con formación en el modelo de atención a hombres generadores de violencia por parte de GENDES, Género y Desarrollo AC, para intervenir en procesos grupales de atención a hombres generadores de violencia. Participa como ponente en el Coloquio Internacional de Hombres y más Foro Latinoamericanos de la Adolescencia y Juventud de la Universidad de Ica, presentando resultados obtenidos en la investigación de su maestría. Ha participado como ponente también en el Coloquio Internacional de Estudios sobre Hombres y Masculinidades en Arrecife, Brasil, en la conferencia El enfoque de masculinidades en el diseño de políticas públicas para el Estado de Hidalgo. Formación del diplomado Transversalización de la perspectiva de género en el marco político y estratégico de las políticas públicas relativas a la violencia del Estado de Hidalgo por parte de la Universidad La Salle. Ha participado como evaluador en exámenes profesionales de nivel licenciatura en investigaciones relacionadas con violencia familiar, subjetividades, masculinidades y diversidad sexual en el área académica de psicología. Realizó proceso de intervención psicoterapéutica en mujeres en situación de violencia en modalidad presencial y virtual. Actualmente labora en el sistema DIF Hidalgo. Al finalizar la conferencia se abrirá un espacio para realizar sus preguntas y sus comentarios. Maestro, le agradecemos su invaluable colaboración con esta Procuraduría. Por favor, sea tan amable de dar inicio con la conferencia. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctora Mercedes. Primero, pues quiero agradecer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, encabezada por el procurador Raúl Arroyo, por el interés que siempre ha tenido para estos temas que promueven la igualdad de género, así como impartir justicia con perspectiva de género. De igual manera, agradezco a la doctora Mercedes Itlali Mendoza Mesa, directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, por la cordial invitación que me extendió para poder participar el día de hoy en este espacio. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta conferencia titulada El trabajo con hombres, una vía necesaria para transitar hacia la igualdad. Cuando pensamos en la violencia, regularmente pensamos que la violencia siempre es física y que además ocurre principalmente hacia las mujeres, y esto es verdad a nivel estadístico. Sin embargo, si revisamos un concepto de violencia de género, es aquella que se perpetra contra alguien porque se separa del papel que tradicionalmente le corresponde. Esto significa que la violencia de género también puede ocurrir contra hombres. Sin embargo, los tipos, las modalidades, las intensidades no son las mismas y lo vamos a ir comprendiendo a lo largo de esta charla. La violencia de género siempre ocurre en un marco de desigualdad de poder que es resultado de este sistema sexogénero, en donde hemos aprendido que hay determinados valores de supremacía masculina y de inferioridad femenina o de subordinación. La violencia contra las mujeres ha sido predominantemente masculina y se puede entender también como toda forma de coacción, control o imposición.
Cada vez que revisamos este tema, podemos encontrar nuevas miradas. A veces es un tema que ya se habla mucho en las instituciones, que ya es un tema que se ha tocado mucho. Sin embargo, cuando le damos una nueva mirada, le damos una nueva perspectiva, podemos comprenderlo desde su complejidad y nos vamos a dar cuenta que no es tan simple de poderlo entender y que puede llevar pues un análisis más integral para darnos cuenta que como sociedad podemos reproducir formas de violencia que están más naturalizadas, más normalizadas, y de esa manera somos de cierta manera cómplices de estas desigualdades o de estas violencias más estructurales. La violencia de género, pues, es una problemática social y de salud pública y de derechos humanos. Ya no es un problema que se hable solamente como algo privado. Anteriormente, en otras décadas, se pensaba que la violencia de pareja era un asunto privado. Teníamos por ahí un dicho que decía, los trapos sucios se lavan en casa, pero la realidad es que es un problema que no le ocurre a una sola pareja, que le ocurre a muchas personas. Por lo tanto, se analiza ahora como un problema social. La violencia de género ha salido del espacio privado para ahora ser analizada en un marco social que de alguna manera nos hace reflexionar sobre cuál es el papel que tenemos también los hombres en esta generación de la violencia. Como es un problema social, también tenemos que atender la raíz del problema. Como instituciones y por parte de las políticas públicas, lo primero que se ha tenido que hacer es atender a las víctimas de esta violencia porque son ellas quienes principalmente viven las consecuencias de estas desigualdades. Sin embargo, no se está atacando con suficiente estrategias la raíz de esta problemática que estadísticamente somos los hombres como género masculino quienes la estamos generando. Y esto tiene que ver con una serie de cuestiones culturales, sociales y de aprendizajes sobre ser un hombre. Entonces, recientemente las instituciones ya empiezan a considerar la necesidad de sumar a los hombres como población objetivo para efectivamente poder garantizar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, el acceso a sus derechos humanos. Y para ello es necesario también trabajar con los hombres que somos quienes estadísticamente reproducimos más estas prácticas de violencia. Por lo tanto, esta violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de derechos humanos y es un problema también que nos incluye a los hombres. No puede y no va a cambiar sin el compromiso de los varones. Si no atendemos la raíz de la problemática, estamos solamente atendiendo a la mitad de la población, solamente una parte del problema, que es esta fase asistencialista con las víctimas, pero también requerimos generar procesos de reeducación con los hombres generadores de violencia. Si bien es cierto, los hombres también pueden vivir violencia por parte de algunas mujeres, la violencia que viven las mujeres en relación a la que viven los hombres no es la misma. Las mujeres difícilmente llegan a una violencia en la que asesinen o violen o abusen a un hombre. En cambio, los hombres sí cometen este tipo de violencias hacia las mujeres porque consideran que una mujer que va en la calle a determinadas horas o vestida de alguna manera fuera un objeto público con el cual pueden divertirse o a la cual pueden violar y asesinar. Y es por ello que se ha tipificado el feminicidio, para hacer evidentes que las formas de violencia por las cuales están muriendo las mujeres en esta forma extrema de violencia es solamente en razón de su género y lo que los hombres culturalmente pensamos sobre las mujeres o sobre sus cuerpos. Entonces, esto es una gran diferencia que podemos entender en relación a la violencia. Cuando hablamos de violencia de género, puede ser que también haya hombres que vivan violencia por parte de mujeres, pero esas violencias pueden ser psicológicas o físicas, no llegan a este extremo del feminicidio. Y también muchos hombres morimos a manos de otros hombres, en riñas, en asaltos, en situaciones de narcotráfico, de comisión de delitos,
pero no son exhibidos ni acosados ni torturados solo por el hecho de ser hombres. O sea, una mujer no mata a hombres solamente por el hecho de ser hombres. En cambio, los hombres sí matan mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Esto es algo que tenemos que comprender para dimensionar la violencia feminicida, que es una problemática que ocurre lamentablemente en nuestro país todos los días y que es parte de la violencia estructural que está sustentada en la ideología de la supremacía masculina. Entonces, también es algo que tenemos que comprender para saber que la violencia que podemos vivir los hombres muchas veces es generada por otros hombres, y cuando es generada por mujeres, porque también existe, es en menor proporción, o sea, son minoría, y también las formas de violencia no llegan a este extremo de la violencia feminicida o el asesinato. También cuando miramos la violencia regularmente podemos ver formas visibles de estas violencias, que es con lo que generalmente vemos en las noticias. Las noticias sobre asesinato, violaciones, abusos, agresiones físicas o insultos o gritos, y esto es como la parte evidente de la violencia. Pero debajo de estas formas explícitas de violencia hay todo un sistema de valores que está sustentando la existencia de estas violencias más evidentes. Y este marco normativo, este marco de valores son prácticas cotidianas que muchas veces nos parecen normales y que son parte de la cultura en la que nos desarrollamos, parte de la sociedad. Y estas violencias invisibles de igual manera se fundamentan en la creencia de superioridad de un género sobre otro, en este caso de los hombres sobre las mujeres, y tiene que ver con prácticas de violencia un tanto imperceptibles o microviolencias que no son tan visibles o que pueden pasar desapercibidas o nos parecen como situaciones normales. Estas situaciones pueden incluir humillaciones, ignorar, desvalorizar, despreciar, culpabilizar, humor sexista, publicidad sexista, lenguaje sexista, anulación o micromachismos. Son formas sutiles que reproducimos en situaciones tan cotidianas como contar chistes sexistas sobre las mujeres, refranes como mujer al volante, peligro constante. O sea, este tipo de refranes sustentan también la idea de que las mujeres son débiles o que ellas no tienen suficiente capacidad. Reírnos sobre las mujeres o sobre su cuerpo, compartir en grupos de WhatsApp imágenes de mujeres que muestran el cuerpo, o entre hombres poderlas cosificar, porque también eso hacemos dentro de esta cultura, mirarlas como un objeto sexual. Y esto pues va sustentando toda una ideología que se llama violencia estructural, que también es toda esta parte de la ideología que tenemos sobre los hombres y las mujeres y que finalmente desencadenan formas de violencia más evidentes y que llegan hasta el asesinato. Entonces, podríamos pensar en la violencia como este iceberg, que nos está mostrando solamente las formas evidentes, pero que estas formas visibles de violencia están también sustentadas en prácticas cotidianas que hacemos todos los días y podemos reproducir de igual manera como hombres y como mujeres. Cuando analizamos el tema de la violencia, también es importante darnos cuenta qué podemos pensar los hombres y cómo lo ven las mujeres. A veces los hombres nos cuesta más trabajo mirar estas prácticas porque no somos directamente los sujetos de la opresión. No somos sobre quienes se nos está violentando en razón de nuestro género. Pero sí pasa de esa manera con las mujeres. Aquí tenemos 2 tweets de 2 personas, de un hombre y una mujer, que me permito compartir para ver cómo podemos ver esta problemática si soy hombre o si soy mujer. En este caso, este hombre que se llama Roberto, bueno, en este tuit nos dice: la inmensa mayoría de agresiones físicas la cometen hombres. Todos los violadores son hombres, todos los pederastas son hombres y el 95% de la población reclusa, sea cual sea el tipo penal, son hombres. No sé si los hombres vemos algo ahí, las mujeres lo ven sin problema. Esto significa que también él se ha dado cuenta que la mayoría de violencias y la mayoría de agresiones son cometidas por hombres. No quiere decir que no haya mujeres que cometen delitos o que sean agresoras, porque decíamos sí, también existen,
pero representan minoría en comparación a la estadística donde los hombres en la mayoría somos como género quienes cometemos este tipo de delitos. Entonces, aquí nos está mostrando una visión donde él también se está reconociendo cómo la violencia también es perpetrada en la mayoría por los hombres. También Ana, en este tuit, una mujer nos dice: qué raro que las mujeres no nos masturbamos en el transporte público frente a hombres o niños, qué raro que cuando nos enojamos no nos agarramos a golpes, o qué raro que no vamos por ahí obligando a hombres a tener relaciones sexuales con nosotras. Es casi como si el problema fuera la masculinidad. Es decir, aquí ella también está haciendo visible esta violencia sexual que ocurre en el transporte público, en la calle, o esta violencia sexual normalizada como el acoso sexual callejero. Y no son las mujeres quienes acosan sexualmente en la calle a los hombres, pero sí es al revés. Sí, somos los hombres quienes acosamos sexualmente a las mujeres en las calles y quienes cometemos estas formas de violencia sexual. Por lo tanto, tenemos que empezar a visibilizar también cuáles son estas prácticas cotidianas que podemos realizar en la vida diaria, que se pueden denominar micromachismos, o estas prácticas de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Y estos micromachismos, bueno, es un concepto que nos trae Luis Bonino por ahí de los años 90. Él hace un estudio para hablar con parejas heterosexuales sobre sus dinámicas y sus formas de violencia, y se da cuenta que las mujeres estaban muy desgastadas emocionalmente, pese a que los hombres no ejercían violencias muy explícitas o muy evidentes, porque no ejercían violencia física o psicológica de manera muy evidente. Pero a la hora de entrevistar a estas parejas se dio cuenta que había formas de violencia muy sutiles, muy imperceptibles, y estas formas de violencia o micromachismos pues finalmente producían desgaste en la vida emocional de las mujeres. Y estas formas de violencia a nivel micro pueden ser el hecho de no participar en el trabajo doméstico, pensar que esto es una tarea de las mujeres, participar de manera pseudo implicada, es decir, solamente hago aquellas cosas que yo quiero hacer y lo demás se lo dejo a ella, le digo que le voy a ayudar, pero en realidad pienso que le toca a ella. Al decir que es una ayuda, no me estoy realmente comprometiendo como si fuera mi responsabilidad, sino que pienso que es un trabajo que le toca a las mujeres. También puede ser que ponga pretextos para no hacer este trabajo doméstico, diciéndole: es que no pude, es que no me dio tiempo, es que tuve mucho trabajo, y total que los trastes sucios se empiezan a acumular y la mujer termina realizando la tarea que un hombre dejó de hacer o por la cual no se comprometió. Esto pasa en la vida cotidiana. También puede ser que el hombre llegue a trabajar y que ponga la televisión a lo que él quiere ver y no le interese lo que están viendo los demás. Es una invasión del espacio y del tiempo, es una práctica de micromachismo. También tiene que ver con no necesito gritar o insultar o golpear, sino solamente con poner una mala cara. Ella debe entender que estoy de malas, que estoy enojado y que debe acceder a lo que yo le estoy pidiendo para que pues no tengamos ninguna diferencia o no tengamos problemas. Entonces, si nos damos cuenta, son formas sutiles de seguir ejerciendo el control y el poder, y que Luis Bonino también nos refiere que son las armas masculinas o las estrategias que tenemos los hombres para seguir teniendo el control en la relación de pareja. Y estos micromachismos no son micro porque sean menos importantes, sino porque son sutiles o casi imperceptibles para la pareja y también para la persona que los ejerce. O sea, los hombres, o quizás sí somos más conscientes de lo que está pasando, pero no nos conviene hacerlo visible porque perderíamos poder y privilegios. Entonces, estos micromachismos son mecanismos inconscientes de ejercicio de poder y control, pero si bien es cierto, no somos culpables sobre cómo aprendimos este machismo, sí somos responsables de cómo vamos a utilizar el poder. Los micromachismos no solamente ocurren en la vida de pareja, sino también en el espacio social. Diversos estudios han clasificado estas prácticas de micromachismo en situaciones sociales
que se han generado sobre todo en Estados Unidos estos conceptos, pero no quiere decir que no ocurran en Latinoamérica o que no ocurran en un país como el nuestro. Uno de ellos se llama manspreading, que es la tendencia por parte de los hombres a ocupar más espacio del necesario en los asientos de los transportes públicos, a fuerza de abrir o estirar demasiado sus piernas. O sea, esto pasa más en el transporte público, pero sí pasa que los hombres ocupan doble lugar por abrir las piernas por la creencia de que son hombres y que tienen que sentarse de esa manera, como si cruzar la pierna fuera algo como un impedimento, algo que no pudieran hacer, y están invadiendo el espacio de otras personas. El transplaining es la tendencia y acción de los hombres a explicar, perdón, es mansplaining. Mansplaining es la tendencia y acción de los hombres a explicar cosas a las mujeres de manera paternalista y condescendiente, incluso si aquello de lo que se habla es un tema del que la mujer sabe más que el varón. O sea, es esta intención de explicarle a la mujer lo que ella quiere decir o explicarle a otros lo que ella quiso decir, como si ella no tuviera la capacidad de explicarse por ella misma o como si no tuviera la suficiente validez su discurso o lo que ella está opinando. El mansplaining ocurre en distintos ámbitos sociales, puede ser en cualquier ámbito social, en cualquier ámbito público, puede ocurrir, o en la escuela también puede ocurrir. El manterrupting es la interrupción constante del discurso por parte de un hombre a una mujer. Sucede no solo en el ámbito laboral, sino también en contextos sociales, culturales, domésticos, políticos y profesionales. Un ejemplo que pasó en las elecciones de Estados Unidos hace tiempo es que si alguna vez vieron el debate, hay algunas escenas o imágenes donde Donald Trump interrumpe constantemente a Hillary Clinton y ella se queda desconcertada, o sea, no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar ante esta interrupción pública en un discurso público. Entonces, esta es la parte del manterrupting, como no considerar suficiente válida la palabra de una mujer o suficientemente capaz, y entonces como el hombre interrumpirla por no darle la suficiente importancia o explicar por ella como si ella no tuviera la capacidad de explicarse por sí misma. El gaslighting es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona sienta ansiedad, confusión e incluso depresión. El gaslighting también puede ocurrir en situaciones laborales, en situaciones de pareja, en situaciones sociales, y es hacerle creer a la mujer que ella no tiene recursos, que ella no tiene capacidad para salir de una determinada situación, disminuir, hacerla sentir menos, hacerla sentir que no es capaz, mermar su autoestima, con comentarios como tú no puedes, estás loca, ¿quién te va a hacer caso? Calladita te ves más bonita. Son comentarios cotidianos que son repetidos de manera como un patrón de abuso que finalmente va a hacer que la mujer verdaderamente se sienta incapaz de poder resolver o salir de una situación como esta. Y bueno, ¿qué pasa en Hidalgo? ¿Qué pasa en nuestro estado respecto a la violencia de género y quiénes son en la mayoría agresores, a pesar de que también sabemos que hay agresoras mujeres? En el estado de Hidalgo, de acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 2021, el Banabim, este es el último dato que pude rescatar de esa página, es que el total de agresores hombres son, bueno, de todos los casos de violencia, que son 52.548 reportados hasta el mes de mayo, 48.669 son hombres y 1.128 son mujeres. Esto significa que los hombres representan el 93% de los casos que ejercen violencia, mientras que las mujeres representan el 5% de esas agresiones y sexo no especificado fueron solamente el 2%. Esto nos hace ver la diferencia que hay respecto a la violencia que ejercen los hombres y las mujeres, y nos damos cuenta que los hombres en la mayoría somos quienes reproducimos estas prácticas de violencia. Puede ser aquí que pasen varias cosas. Una es que un hombre que vive violencia puede ser ridiculizado. Podemos burlarnos porque nos parece que culturalmente, como si fuera algo de risa o algo que no debe pasar porque
ya tenemos en el imaginario tenemos ya la idea de víctima y victimario, que decimos siempre los hombres son victimarios y las mujeres son víctimas, que cuando es al revés nos parece una situación de risa. Entonces, esta situación puede resultar vergonzosa para los hombres y puede ser que no se atrevan a denunciar. Porque, ¿qué van a decir si yo digo que me violenta mi mujer? Pues se van a reír de mí, ¿no? O sea, la cultura no está preparada para comprender que los hombres también pueden llegar a ser víctimas. Y aparte lo que decíamos hace un momento, que las violencias de las mujeres no llegan al punto del asesinato como si pasa de los hombres hacia las mujeres. Entonces, las violencias que pueden cometer las mujeres no son las mismas, no tienen la misma intensidad ni frecuencia que la que pueden cometer los hombres contra las mujeres. Y bueno, ¿qué recursos tenemos para la atención de los hombres y por qué no hemos podido implementar estos instrumentos? Si ya tenemos instrumentos internacionales como la CEDAW, que es la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que en su artículo 5 nos insta a los estados parte a modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, así como la eliminación de prejuicios basados en la idea de inferioridad o superioridad. O sea, aquí nos está diciendo que también tenemos que modificar los patrones socioculturales de conducta de los hombres. De igual manera, la Convención de Belém do Pará en el artículo 8 nos dice que se deben diseñar programas de educación formales y no formales para contrarrestar prejuicios y costumbres sobre los papeles estereotipados para el hombre y la mujer. Y por último, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, en el artículo 8, fracción 2, nos dice que se deben brindar servicios de psicoterapia reeducativa especializados y gratuitos al generador de violencia. Entonces, internacionalmente tenemos instrumentos y también a nivel federal y a nivel estatal que nos dicen que también se debe atender a los agresores. Sin embargo, no siempre se ha comprendido a los hombres como sujetos de la política pública, como objetos de estudio o como estas personas que también son susceptibles de recibir atención. Porque culturalmente también hemos construido la idea de los hombres como fuertes, invulnerables, que no necesitan ayuda, y más bien las personas que consideramos susceptibles de recibir atención por parte de las políticas públicas desde una perspectiva más asistencial son las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, pero casi a los hombres no los consideramos como susceptibles también de programas públicos. Sin embargo, pues a través de la Secretaría de Salud sí se ha dado atención a estos hombres a través de la UEPAPS o la Unidad Especializada de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, y también en otros programas que se derivan también de cuestiones federales, donde también se está llevando a cabo talleres de sensibilización y reeducación con hombres generadores de violencia. Pese a ello, creo que necesitamos más recursos y más estrategias que realmente se implementen para poder atacar de manera más estratégica esta problemática de violencia de género de los hombres y atender sobre todo estos procesos de reeducación que les permitan relacionarse de manera no violenta. Y hay una relación entre masculinidad y violencia. Vamos a ver qué es la masculinidad. La masculinidad es la forma aceptada de ser un hombre en un determinado contexto, en un determinado momento histórico. Va a variar dependiendo de la época, lo que consideramos que debe ser un hombre socialmente, pero esta masculinidad regularmente ha estado relacionada con el poder y con la violencia, lo que lleva a que la mayoría de actos violentos sean cometidos por hombres. Las características de esta masculinidad están directamente relacionadas con el potencial de violencia del individuo. Esta masculinidad enseña a los hombres a que tenemos que adquirir ciertas características para poder construir nuestra identidad como hombres o como varones. O sea que la masculinidad se ha vuelto parte de definirnos hombres, definirnos varones en esta diferenciación sexual con las mujeres y se ha naturalizado como si fuese algo
inherente a la biología. Sin embargo, la masculinidad es una construcción social, es una categoría de análisis que nos va a permitir comprender las creencias, los comportamientos, la subjetividad y la identidad de los hombres y cómo a partir de estos aprendizajes podemos llegar a ejercer control, poder y prácticas de violencia. No es que todas las masculinidades o todas las formas de ser hombre estén mal, porque creo que lo malo no es ser hombre, sino también reflexionar cómo nos estamos relacionando desde el poder y cómo estamos reproduciendo prácticas de desigualdad sin darnos cuenta en la vida cotidiana, como lo que comentábamos hace un momento, chistes sexistas, compartir los packs de mujeres, reírnos de cosas que hacen ellas o normalizar la cultura de la violación a través del acoso sexual, de los piropos, que nos parece como algo normal o algo romántico. Todo esto es parte de la violencia estructural que sustenta el feminicidio, que sustenta las formas de violencia más evidentes. Esta masculinidad se aprueba socialmente mediante rituales, a través de aspectos culturales, pruebas de habilidad o fortaleza. Muchas veces como varones estamos compitiendo con otros hombres para demostrar quién es más fuerte, quién es más hombre, y lo hacemos desde la infancia, desde la adolescencia y también en la vida adulta. Primero puede ser en la idea de quién tiene más novias, quién tiene más fuerza, y compiten los chicos golpeándose o jugando luchitas para ver quién domina. O sea, la masculinidad se adquiere desde un proceso de dominación sobre el otro. Y también en un rechazo de lo femenino, porque en los juegos que tienen los niños siempre se da el hecho de no querer ser mujer, y cuando dicen este tipo de comentarios como el último es vieja, pues están diciendo que lo femenino y las mujeres es como si fueran algo malo y nadie quiere ocupar ese lugar. Entonces, para desmarcarnos de la feminidad, rechazamos todas esas características desde los juegos, y también en la vida adulta podemos seguir compitiendo con otros hombres. Por ejemplo, quién tiene más mujeres, quién tiene más amantes, quién tiene mejor coche, quién tiene más dinero, más estudios. O sea, los hombres estamos enganchados en dinámicas de competencia para ver quién es más hombre, y esto es parte de la adquisición de la identidad masculina. La identidad masculina de igual manera está muy relacionada con el poder, y el poder no es algo abstracto, no es algo fuera de nosotros que no podamos percibir, sino que el poder es algo que ejercemos todos los días a la hora de relacionarnos con otras personas. En todas nuestras interacciones sociales estamos ejerciendo poder, y ese poder puede tener un efecto opresivo sobre otras personas. El género es una categoría de opresión de un género sobre otro, en este caso de considerar la idea de superioridad de los hombres sobre las mujeres, y a partir de eso configurar nuestra identidad para reproducir relaciones de poder que resultan discriminatorias y opresivas contra las mujeres y contra otras personas que consideramos con menos poder, como pueden ser las infancias, las personas adultas mayores, las personas indígenas, las personas de la diversidad sexual, todas las minorías. Consideramos que solamente ciertos hombres con ciertas características son superiores a todas estas personas que pueden representar una minoría y que también consideramos con menos poder. El poder también va configurando nuestra identidad, porque nos va construyendo una forma de relacionarme, y pensamos que nuestro papel como varones siempre tiene que ser el de ejercer autoridad sobre otras personas, o que una característica de ser un hombre es tener poder, ya sea como jefe de familia en la casa, como jefe en el trabajo, como este poder de adulto sobre las niñas, sobre los niños. Siempre relacionamos la masculinidad con esta característica del poder, y es ahí donde también tendremos que reflexionar cómo estamos ejerciendo este poder. Si es para relacionarnos de manera igualitaria y para poder escucharnos en igualdad, o es para también oprimir a otras personas que consideramos con menos carga de poder. La violencia desde una perspectiva de lo que está pasando actualmente con los varones es que hay como si los varones estuviéramos en un conflicto interno,
Porque por una parte, los discursos que ya escuchamos a nivel institucional, a nivel social sobre la violencia machista, nos dicen que esta violencia está mal. O sea, que ser un hombre golpeador, mujeriego, como anteriormente se pensaba que era una característica de los verdaderos hombres, ahora resulta que en el discurso políticamente correcto ya no está bien visto. Entonces los hombres entramos en un conflicto porque por una parte nos dicen que esta violencia machista está mal, pero por otra parte en nuestro proceso de socialización nos seguimos construyendo con estos estándares, con estos parámetros, porque entre nosotros seguimos compitiendo, seguimos peleando, seguimos considerando al otro como con menos poder, como femenino, como débil, y también seguimos ejerciendo prácticas de control en nuestra relación de pareja. Entonces nuestra identidad masculina está muy relacionada con esta normalización de la violencia. Pese a que hay discursos en contra de la violencia machista, nuestros procesos de socialización desde la infancia siguen estando inmersos en una naturalización de estas prácticas de violencia. Por lo tanto, hay un marco normativo que regula esta identidad masculina o que la construye, pero hay un conflicto entre el discurso de la violencia machista como algo que no debe ser o como algo que ya se sanciona a través de las leyes, pero que también entramos en conflicto porque no sabemos cómo definir ahora nuestra masculinidad o cómo ser hombre sin caer en estas prácticas de poder y de violencia. Y es ahí donde puede haber un conflicto entre ahora cómo me defino hombre sin reproducir toda esta herencia cultural que hemos aprendido desde el machismo, porque todas y todos hemos sido educados en este sistema, o sea, no es como algo de lo cual estemos exentas o exentos. Lo hemos reproducido, lo hemos vivido porque así nos han educado, porque así lo hemos vivido en distintas situaciones donde hemos ejercido violencia o donde la han ejercido sobre nosotros. Entonces, esta violencia ha sido algo naturalizado en nuestro sistema social y es algo difícil de romper o de desmarcarnos de ahí porque está atravesando nuestra identidad masculina. Por lo tanto, este conflicto también es la posibilidad de transformar nuestras relaciones sociales, nuestra identidad, para poder construir relaciones basadas en la igualdad, para poder construir relaciones más horizontales con las personas y que no necesariamente estén marcadas por el poder y por la jerarquía. Porque el problema no es el poder, no es el género como tal, sino también cómo estas desigualdades o cómo estas diferencias entre los hombres y las mujeres se traducen en situaciones de poder, y el poder va también hacia la reproducción de las jerarquías. Es decir, a considerar que una persona vale más que otra por tener determinadas características. Es así que surgen los estudios de los hombres o los estudios de género de los hombres o de las masculinidades. Surgen a partir del feminismo desde el momento en que las mujeres colocan la categoría género como un eje de análisis de nuestros aprendizajes, y que ellas dijeron con Simone de Beauvoir que ser mujer no era algo, o sea, la mujer no nace sino se hace. Con esta premisa de la tesis de Simone de Beauvoir nace la posibilidad también de pensar lo mismo en relación a los hombres, que los hombres no nacen, se hacen. La sociedad nos hace hombres, la sociedad nos hace una idea de cómo debemos comportarnos, de lo que significa ser un verdadero hombre. Entonces, esto va más allá de la biología. Esa masculinidad no está inscrita en nuestro cuerpo, no está inscrita en nuestros genitales, no está inscrita en nuestros genes, sino más bien es construida socialmente a través de un proceso de socialización que es histórico, que es político, que es social, y a partir de esta construcción, pues podemos pensar que ser hombre no es resultado de un determinismo biológico ni esencialista, sino más bien un resultado de un proceso sociohistórico, cultural, y que va a variar dependiendo de la cultura y del momento en el que estamos viviendo. Este estudio de las masculinidades de igual manera fue fortalecido, fue promovido a partir de otros movimientos sociales como el de los derechos de la diversidad sexual, la flexibilización del empleo, donde las mujeres también empezaron a trabajar y cuestionaron el papel de los hombres como únicos proveedores. Y de
igual manera, a través de documentos internacionales y financiamientos, como los que hace rato veíamos, donde también se hablaba de la posibilidad de reeducar a estos hombres o de reeducar en perspectiva de género también, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces surgen por ahí de los años 80 los estudios de género de los hombres, que tienen como objetivo explorar desde una perspectiva de género las identidades, las relaciones y las prácticas de los humanos machos en el sentido de referirnos como especie humana a lo biológico, como a los que pertenecientes al sexo macho, por considerarlo una especie, pero no macho en el sentido social de machista, sino más bien solamente aludiendo a los hombres que pertenecen biológicamente al sexo macho o sexo varón. Y dentro de estos estudios de masculinidades se ubicó que hay un modelo dominante para ser un hombre que define la hombría en función del cumplimiento de ciertos mandatos o estándares en distintas culturas. Generalmente, estas características tienen que ver con para ser un verdadero hombre se tiene que ser joven, casado, heterosexual, blanco, urbano, norteño, un padre protestante de educación universitaria, empleado de buen aspecto, peso y altura, récords en deportes. Eran los estándares que marcaban la masculinidad dominante en Estados Unidos en los años 90, pero pues regularmente la masculinidad siempre está asociada con el poder. Un verdadero hombre tiene que tener poder, tiene que ejercer ese poder tanto en la vida pública como en la vida privada. Este modelo también de masculinidad genera condiciones de opresión hacia las mujeres y hacia otros hombres que no se insertan en el modelo hegemónico de masculinidad. Esta masculinidad también nos da una combinación de poder y privilegios y de dolor y carencia de poder. También la masculinidad tiene costos en nuestra vida emocional, porque no solamente son privilegios, sino también costos, porque puede ser que si enfocamos toda nuestra vida a ser proveedores económicos, desgastamos nuestro cuerpo, explotamos nuestra capacidad física y solamente nos enfocamos en dar dinero, que finalmente perdemos el tiempo en el que las hijas y los hijos crecen y finalmente cuando queremos acercarnos ya están grandes, ya son adultos, entonces es difícil, ¿no? O sea, perdemos mucho tiempo por enfocarnos únicamente al rol de proveedor. También el hecho de no poder llorar, de no poder expresar emociones, pues es doloroso porque no se nos permite socialmente mostrar vulnerabilidad, porque eso sería asociado con algo femenino, y los hombres aprendemos a diferenciarnos de las mujeres y lo femenino, desmarcándonos de estas características que se consideran exclusivas de las mujeres, y esto puede producir procesos de dolor en la adquisición de la identidad masculina. ¿Cómo los hombres aprendemos a probarnos o a diferenciarnos desde la masculinidad? Primero, a partir de dos procesos. Bueno, uno se llama diferenciación. Desde pequeño aprendemos a alejarnos de las características que vemos en nuestra madre, como la sensibilidad, las emociones, la expresividad, la delicadeza. Y de igual manera con la identificación con el modelo masculino, que en este caso puede ser con papá, a través de las características que vemos en él, como la competencia, la desconfianza, el alejamiento, la rudeza, el individualismo, el egoísmo y el dominio. O sea, los niños aprenden que para ser niños se tienen que diferenciar de las chicas, separarse de cualquier conducta asociada a lo femenino y a la vez identificarse con modelos masculinos que representan esta fortaleza, este individualismo, este egoísmo que también pueden encarnar muchos hombres para representar lo que tradicionalmente se espera de ser un verdadero hombre. Y bueno, dentro de esos estudios de masculinidades, no solamente se ha enfocado en este modelo de masculinidad hegemónica, sino que se han clasificado otros conceptos de masculinidad que también pueden encarnar otros hombres. Y en este caso podemos hablar de masculinidades cómplices, que son aquellas que mantienen sus privilegios gracias a la opresión de las mujeres, o quienes seguimos o siguen ejerciendo micromachismos, y que de alguna manera pues nos volvemos cómplices. Si bien es cierto no ejercemos una violencia explícita,
si nos seguimos coludiendo con otros hombres, siendo cómplices de otros hombres para reproducir chistes sexistas, para burlarnos del cuerpo de las mujeres o para cosificarlas, y esto es parte de la masculinidad cómplice. También las masculinidades subordinadas, que son hombres que no cumplen con las características de la hegemonía y que se asocian más con características femeninas. O sea, aquellos hombres que de pronto no son tan masculinos en su expresión, podemos subordinarlos o discriminarlos porque socialmente se considera que no son verdaderos hombres. Puede ser por su expresión, por su orientación sexual, por su forma de vestir. Podemos subordinarlos o discriminarlos porque de entrada podemos pensar que no son hombres o no son verdaderos hombres. Y estas masculinidades, pues al final, pues están inmersas también dentro de una lógica de dominación masculina, que es este orden social de la estructura, donde la realidad que tenemos es esta idea de que los hombres son más fuertes que las mujeres, y esto se vuelve no solamente una cuestión ideológica, sino también una construcción social biologizada, es decir, como si fuera parte del cuerpo, como si fuese algo natural. Este discurso ya lo tenemos tan interiorizado en nuestros cuerpos y en nuestras mentes que de alguna manera pensamos que la dominación de los hombres sobre las mujeres es un asunto natural, y para ello podemos encontrar justificaciones como el hecho de pensar que tenemos mayor masa muscular, que somos más fuertes y demás. Pero esto en realidad ha sido una construcción social biologizada o interiorizada en el cuerpo, pero que en realidad son dispositivos de control y de poder, que están en el discurso social de la dominación de los hombres sobre las mujeres. Entonces, lo que decíamos hace un momento, el género es una categoría de análisis, es una categoría de opresión de un sexo sobre otro, en este caso de hombres hacia las mujeres o hacia hombres que no se insertan en el modelo hegemónico de masculinidad. Y para hablar también de la violencia masculina tenemos que considerar aspectos individuales y culturales. La violencia de género es un aspecto complejo, tiene aspectos complejos de poder comprender y tenemos que abordarla desde una cuestión integral. Y para ello podemos considerar en los hombres tanto aspectos individuales como culturales. En los individuales, la creencia de que los hombres son superiores a su pareja, esta superioridad se impone ejerciendo el control a través de la violencia. Hay una confusión de la identidad con el estereotipo machista, es lo que hace un momento decíamos, entrar en conflicto porque socialmente un hombre machista ya no es bien visto, pero me sigo socializando en este marco normativo que de igual manera está inmerso en un sistema de dominación masculina. Y también cuando nuestra identidad se ve amenazada porque vamos a perder el control, entramos en crisis y parece que el único recurso que tenemos para sobrevivir psicológicamente es la violencia. Entonces, esto es una explicación de por qué muchos hombres, al no tener una respuesta adecuada ante situaciones de tensión, de estrés, de conflicto o de crisis, parece que el único recurso que tienen permitido socialmente expresar es la violencia. Y esta violencia le permite en ese momento sobreponerse o sobrevivir a algo que percibe como una amenaza a su propia identidad. No es que literalmente ese hombre vaya a morir físicamente, sino que él siente que lo que se está atacando es su identidad de hombre, y cuando siente amenazada esa identidad, entonces es cuando reacciona de manera violenta ante esta crisis. Lo que siente amenazado es su autoridad, o sea, alguien está cuestionando mi autoridad. Por ejemplo, mi esposa no hace lo que yo quiero, ¿quién es el hombre en la casa? Pues debo ser yo. Entonces utilizo esta violencia como el recurso para hacer valer la autoridad, porque parece que la autoridad está muy relacionada con mi identidad o con la identidad, y entonces, si esta identidad se ve amenazada, empleamos la violencia como un recurso. Pero esto nos habla de que tenemos que desarrollar distintas habilidades en los hombres que les permitan tener otro tipo de respuestas frente a las situaciones de crisis. Requerimos que tengan procesos de aprendizaje sobre habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades de pensamiento,
que también les permitan tener otra respuesta ante las crisis y que su recurso no sea únicamente la violencia, sino poder practicar otro tipo de habilidades. También dentro de los aspectos culturales que están sustentando la violencia masculina son los dichos que se dicen en la cultura sobre los hombres y sobre las mujeres. Por ejemplo, que un hombre que no controla a su mujer no es lo suficientemente hombre. Se espera en este modelo de relación de pareja en donde hay jerarquía, que uno tenga el control y que otro se someta a ese control. Culturalmente hemos pensado que quienes tienen mayor poder de decisión sobre la pareja o el control de la relación de pareja siempre son los hombres y que las mujeres tienen que acatar esa subordinación. Entonces, cuando encontramos a una mujer que es libre, que no necesita la aprobación de un hombre, eso choca con el aprendizaje que tenemos de la forma de relacionarnos y entonces no sabemos qué hacer con una mujer libre y entonces preferimos no relacionarnos porque estamos más habituados a que alguien controle y alguien se subordine. Entonces, parece que la única certeza que tenemos de ser masculinos es tener un opuesto, ser lo que no es femenino. Por lo tanto, la masculinidad se construye rechazando la feminidad, se construye descolocándonos de las características socialmente atribuidas como femeninas. Esto quiere decir características como la ternura, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la vulnerabilidad. Se consideran características femeninas y por lo tanto los hombres queremos rechazar todas esas características por miedo a no ser lo suficientemente hombres. Pero estas características en realidad no son exclusivas de la feminidad o de las mujeres, sino que son características humanas, que todos los seres humanos las podemos experimentar, pero que por este miedo y rechazo a lo femenino, los hombres no aprendimos a expresarlas. Hay autores que nos dicen que la masculinidad nos deja a los hombres con habilidades emocionales como si fuéramos niños de 8 años, que no tenemos mayores recursos para poder identificar cómo me siento, qué es lo que estoy sintiendo y sobre todo poderlo comunicar. Y lo único que se ha permitido socialmente comunicar a los hombres es que están enojados. En el fondo, quizá un hombre se sienta triste, se sienta vulnerable, se sienta sensible, pero no lo puede verbalizar, no lo puede identificar y lo único que puede decir es estoy enojado. Entonces, esto es una limitante a la hora de relacionarnos en pareja, a la hora de relacionarnos con las mujeres o con otras personas. Entonces, de aquí la importancia también de trabajar con estos aspectos culturales que colocan a los hombres en la idea de superioridad y también con los aspectos individuales que nos limitan en nuestras habilidades socioemocionales. Entonces, los ejercicios de violencia implican un fenómeno complejo que no puede ser atendido de forma desvinculada de otros factores como los aspectos sociales y culturales. O sea, no podemos solamente atender la violencia de manera individual sin comprender todo este marco cultural que está sustentando las prácticas de violencia y las ideas de superioridad y de subordinación femenina. Y para abordar esta violencia de género de una manera más integral, tenemos que considerar diversos factores, sobre todo cuando trabajamos con hombres generadores de violencia. Estos factores son cognitivos o de pensamiento, afectivos o emocionales, conductuales o del comportamiento, también de la historia de vida, de cómo estos hombres también tuvieron un modelo de padre ausente, un modelo de padre violento, con el cual se identificaron y que de alguna manera es un patrón que influye en su vida presente para reproducir estas prácticas de ser un hombre relacionadas con la violencia. No quiere decir que la infancia sea destino, porque a veces pensamos eso, que lo que nos pasa en la infancia ya determina nuestra vida adulta, pero no es verdad. Siempre existe la posibilidad de romper con estos patrones, con estos aprendizajes y entonces podemos tener otra opción, otra decisión respecto a la forma de relacionarnos con nuestras parejas y con otras personas. También tenemos que considerar los aspectos de la comunicación, cómo nos estamos
pues comunicando desde el lenguaje lo que estamos diciendo, cómo lo decimos y cómo el lenguaje puede estar también limitado en los hombres por esta idea de no poder contactar con todas nuestras emociones o de no poder expresar todo aquello que sentimos. Y también el cuerpo, o sea, el cuerpo de los hombres a veces se vuelve muy rígido precisamente por este aprendizaje de masculinidad, que tenemos que estar siempre rectos, siempre rígidos, se va volviendo parte de nuestro cuerpo. La masculinidad también es una forma de constreñir la identidad o de una careta, un caparazón, que a veces mostramos por fuera siempre fortaleza, aunque por dentro estemos rotos, estemos tristes. No lo podemos demostrar porque por fuera siempre está esta careta de fortaleza. Y hay hombres que incluso pueden estar en una situación muy dolorosa como una pérdida, un funeral, pero que no se dan la oportunidad de llorar porque dicen es que yo tengo que ser fuerte para mi esposa, para mis hijos, y total que andan por la vida reprimiendo estas emociones, estos afectos, y a la larga va a tener una consecuencia porque con el tiempo los hombres estadísticamente tenemos mayor riesgo de infarto que las mujeres, tenemos menor esperanza de vida que las mujeres, o sea, ellas tienen más esperanza de vida que nosotros y tiene que ver con esta represión emocional. También con el estilo de vida donde los hombres no nos cuidamos, no somos preventivos y pensamos que como somos fuertes e invulnerables nada nos va a pasar y entonces tenemos prácticas de riesgo como sexo sin protección, como competencias donde ponemos en riesgo nuestra vida desde que somos jóvenes, conducir a exceso de velocidad, conducir bajo efectos del alcohol o de drogas. Y entonces vamos poniendo nuestro cuerpo también como una máquina de que se pone a prueba, como una máquina también de trabajo en aquellos hombres que dicen, yo trabajo lo que el cuerpo aguante, yo tengo que resistir los efectos del sol, de la intemperie, y que parece que el cuerpo se vuelve como una máquina, como algo ajeno a la propia persona. Desde el momento en que decimos lo que el cuerpo aguante es como desvincularnos de nuestro propio cuerpo. Por eso es que el análisis de la violencia en el trabajo con los hombres tiene que ser multifactorial y trabajar con todos estos elementos. Y para ello hay modelos para la atención de la violencia que pueden ser considerados desde aspectos diferentes o de un multinivel. Y este es un modelo ecológico que también se ha desarrollado para atender a estos hombres generadores de violencia, que está considerando distintas dimensiones de la problemática de violencia de género. Lo que vemos principalmente, bueno, cuando alguien nos habla de la violencia, vemos la esfera personal, que tiene que ver con sus relaciones interpersonales, o sea, vemos que ese hombre golpeó a una mujer o la insultó, ejerció violencia, y entonces lo estamos analizando en un aspecto micro relacional o de un microsistema, en el cual podemos analizar estas relaciones interpersonales, también sus creencias, sus ideas y sus sentimientos. Pero este hombre, esta identidad masculina, pertenece a un exosistema que está conformado por otras instituciones sociales. Además de su núcleo primario, que puede ser la familia, este hombre también trabaja en un lugar, hay una institución en la cual trabaja, hay otras personas que lo rodean, otros espacios donde se desenvuelve, que puede ser el trabajo, los amigos, la escuela, y todo esto también va formando parte del exosistema. Y a su vez este exosistema pertenece a un macrosistema que es propiamente la cultura. Entonces, este modelo ecológico nos permite ver que esta violencia es resultado de todo esto que está rodeando también a las familias y a los sujetos, que hay un exosistema conformado por instituciones sociales y que estas instituciones también pertenecen a un sistema cultural que es machista, que es patriarcal, que promueve la desigualdad, que estructuralmente está justificando las violencias, y por lo tanto estos individuos y estas familias son el reflejo de esa cultura machista que finalmente se sigue reproduciendo en la cotidianidad con cuestiones que nos parecen cotidianas o normales, ¿no? Como lo que ya comentábamos. Entonces, un modelo que atienda a los hombres generadores de violencia tiene que considerar no solamente los aspectos individuales, sino también los aspectos culturales
de este macrosistema que es una cultura machista y también de las instituciones o de los espacios donde también las personas se relacionan. En este sentido, pues las políticas públicas también tienen mucho que hacer y mucho que poder trabajar en la transformación de esta cultura, porque las políticas públicas sí permiten transformar las condiciones de vida de las personas y esto también se puede incidir para que exista un cambio en la educación, un cambio en la mentalidad respecto a lo que pensamos sobre ser hombres y la forma de relacionarnos con las mujeres. Este modelo de atención a hombres generadores de violencia, como decíamos, tiene distintas dimensiones. Una de ellas es el espacio intelectual, en donde vamos a analizar cuál es el pensamiento de estos hombres que ejercen violencia, cómo es su forma de entender y procesar la información, que regularmente en su pensamiento, en esta área cognitiva, asumen que son superiores a las mujeres y que por lo tanto tienen que controlarla mediante la violencia. Esperan que la pareja apoye esta forma de pensar o que asuman que ellas son subordinadas a este control y esta autoridad de él por ser un hombre. Este concepto de superioridad es subjetivo, o sea, en realidad no es algo que sea real, sino es construido de manera subjetiva y nos da una identidad masculina. Estas ideas parece que son más apropiadas que las de los demás y a partir de ahí entonces nos vamos relacionando bajo la idea de superioridad. En el espacio emocional, aquí nos hemos dado cuenta que es el menos desarrollado en los hombres porque precisamente hemos reprimido tanto nuestras emociones que lo único que se nos permite expresar es el enojo, la ira, la molestia. Y entonces parece que estas emociones están disminuidas o están vulneradas, están reprimidas. Las emociones parece que si las expresamos o las contactamos, nos hacen sentir vulnerables y no queremos contactar con esa vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad parecería una cosa femenina, algo asociado a debilidad y no queremos contactar con ello. Por lo tanto, reprimimos las emociones para ajustarnos a estos parámetros sociales y mantener esta condición de superioridad. Tenemos pocos recursos internos para la supervivencia emocional porque no sabemos cómo contactar, no sabemos cómo nombrar. Parece que siempre tenemos que ser como héroes, superhéroes, que no tenemos que sufrir ni quejarnos, no sentir miedo ni dolor. Y que también la masculinidad está muy relacionada con la sexualidad, con esta satisfacción de necesidades físicas y no tanto de compañía o de cariño, sino más bien solamente a través del cuerpo, del placer físico y también del número de conquistas sexuales que podemos llegar a tener como varones. Porque se afirma, anteriormente se afirmaba que un hombre entre más mujeres tuviera o entre más experiencia sexual tenga, es más hombre. Por lo tanto, el tener muchas parejas sexuales es una reafirmación de la virilidad. Pero esto es algo que también es aprendido y por lo tanto puede cambiar. Pero bueno, dentro de este ejercicio de la sexualidad podemos llegar a afirmar esta sexualidad cuando suplantamos las emociones por sexo. Es decir, cuando solamente nos vinculamos con otras personas desde aspectos físicos o sexuales y no desde los afectos o desde las emociones porque no queremos contactar con ello. Podemos pensar que si somos expresivos emocionalmente con nuestras parejas o le digo que la amo, que la quiero, eso le da el control a ella. Y entonces prefiero ser hermético respecto a mis emociones antes que ceder el poder a ella o que ella tenga el control de la relación. Parecería que ser hermético respecto a nuestras emociones nos da el control, nos da la autoridad y eso lo mantenemos como una forma de seguir teniendo el control. En el espacio físico, pues es toda la parte del cuerpo, donde a través de las competencias, de los deportes, de los rituales, de los juegos, siempre estamos demostrando que somos superiores, que tenemos mayor fuerza física que las mujeres, donde queremos ganar y se nos enseña siempre que tenemos que ser campeones, que tenemos que ser líderes, que tenemos que ser jefes y que pues a través de esta competencia física también estamos demostrando o comparando nuestra fuerza física con la de otros hombres.
También comprobamos la potencia sexual con el número de parejas sexuales, porque parece que esto nos da más hombría. Y el hogar, pues, forma como, bueno, toma el espacio físico para nosotros mismos. Es lo que les comentaba de que de repente si yo llegué cansado de trabajar, llego a casa y ocupo el espacio solamente para mí, como si no importara lo que las demás personas que viven en ese espacio tengan o lo que quieran, y que solamente es lo que yo quiero y utilizar ese tiempo y ese espacio para mí mismo, para mi propia recreación, y además sin participar de manera corresponsable en las tareas domésticas. En el espacio social, pues hay que comprobar que somos superiores desde la competencia, por ejemplo, con otros hombres a través del albur. El albur es una forma también de demostrar superioridad mediante el lenguaje, donde simbólicamente quien penetra a través del lenguaje, o sea, solamente a nivel simbólico es quien gana, y esto es una competencia muy dada entre hombres, ¿no? Entre machines o los que están constantemente demostrando que son muy hombres. Pretendemos controlar los espacios sociales de otras personas y las características de la interacción. O sea, pensamos que los demás se tienen que ajustar a nosotros y que todos tienen que obedecer o atender mis servicios o las expectativas que tengo sobre otras personas, los servicios que yo espero de las personas. Se vale de ellas o de las mujeres para sobrevivir, no se expone a ser rechazado, deposita en la mujer la responsabilidad de las interacciones sociales, pues cree que ella es más emocional y él solo sabe competir. O sea, como si las mujeres fueran las únicas que tuvieran estas habilidades sociales o emocionales desarrolladas, y como si los hombres estuviéramos limitados, y ellas se vuelven mediadoras de la dinámica familiar, mediadoras con el sistema externo, y los hombres no nos responsabilizamos de estas interacciones y emociones. La mayoría de culturas en el espacio cultural aceptan que la mujer debe ser inferior al hombre, por lo tanto, las formas de procesar la realidad de acuerdo a parámetros sociales, como la amistad o el grupo religioso, educativo y político, pues están inmersas en esta idea de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Las creencias culturales refuerzan la idea de que la mujer es inferior y se apoya a estas creencias para obtener estos beneficios. Es decir, si la sociedad me dice que para ser muy hombre tengo que ser jefe, que ser la autoridad, que tengo que llevar la autoridad dentro de casa, pues yo me voy a ajustar a eso que los demás me dicen que es ser un verdadero hombre, porque si no lo cumplo puede ser que mi identidad masculina se vea amenazada. Entonces, los hombres, desde esa identidad masculina, tenemos una creencia de autoridad, y esa autoridad va ligada al deseo de controlar para comprobar que somos superiores. Esperamos de las mujeres que sean buenas mujeres. ¿Y qué significa que sean buenas mujeres? Que sean buenas esposas, que atiendan, que me entiendan, que hagan lo que yo espero, que tengan la comida hecha, que tengan la casa limpia, los hijos listos, que no me cuestionen, que no se quejen, que no me reclamen y que no sean libres, porque nos relacionamos desde una creencia también de propiedad, como si la persona fuese un objeto que tiene que ajustarse a nuestros parámetros o a nuestra autoridad. Entonces parece que ella debe aceptar al hombre como la máxima autoridad para cumplir sus órdenes, sujetarse a las ideas de lo que él considera es una buena madre, una buena mujer, anulando sus propias necesidades y decisiones. El hombre cree que es dueño de su cuerpo, de su energía, de las acciones, los pensamientos y sentimientos de las mujeres. El objetivo es controlarla utilizando sus recursos físicos, intelectuales, emocionales, sociales y hasta espirituales para probarse que es superior y esquivar las tareas que él no quiere hacer. Es decir, desde esta autoridad exigimos servicios a las mujeres. Estos servicios son tanto en el espacio doméstico, con el trabajo doméstico, como la comida, la casa, la ropa, los hijos, como también servicios emocionales, que me escuche, que me entienda, que me comprenda, que no me cuestione, que no se queje, que acate mi autoridad. Son cosas que pedimos a las mujeres como si fuesen, ellas tuvieran que acatar esta autoridad, y pedimos estos servicios. Cuando estos servicios no se cumplen,
podemos ejercer la violencia como un recurso para hacer valer esta autoridad y para que estos servicios se hagan como si fuese parte natural de ser mujer y de lo que debe hacer para complacer al hombre que tiene el control de la relación. De estos servicios, pues espera obtener beneficios de nuestra posición de autoridad. La ejecución de las órdenes refuerzan la creencia de superioridad. O sea, si ella se adapta a esto que yo le estoy solicitando, yo refuerzo que yo tengo el control, yo refuerzo que soy superior y entonces refuerzo la idea de que los hombres son superiores a las mujeres. El hombre que violenta dice no tener la intención de hacerlo. Lo único que quiere es recibir los servicios que supone le pertenecen. Entonces, si ustedes han tenido oportunidad en el ámbito de la Procuración de Justicia de entrevistar a hombres que han cometido violencias en diferentes tipos, ellos van a decir que no tenían la intención de violentar, de golpear o de asesinar. Lo único que querían era que ella hiciera aquello que les estaba pidiendo, pero como no lo hicieron, entonces ellos sintieron que tenían que hacer valer su autoridad por medio de la violencia y eso les llevó a asesinar, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta cómo esta creencia de autoridad puede llevar a cometer estos actos de violencia feminicida solamente porque la mujer no acató los servicios que el hombre esperaba que hiciera. Y entonces él está en la creencia de que está haciendo valer su autoridad y que eso es algo válido, que es algo normal por ser un hombre y que además el medio social refuerza que él tiene razón y que estuvo bien porque él tiene que tener los pantalones en la casa o en la pareja y que entonces estuvo bien porque quizá ella se lo buscó, porque a lo mejor ella por ir vestida de esa manera se lo buscó, que ella lo provocó por no hacer lo que él esperaba. Entonces, este medio social o el exosistema que hace un momento veíamos refuerza la idea de que los hombres deben hacer valer su autoridad por medio de la violencia. Dentro de estos servicios, él espera que ella acepte que él es la autoridad y ella es subordinada. El hombre cree que ella es solo una extensión de él mismo, a la cual puede tener bajo control en todos sus espacios. Es decir, espera que le sea fiel, aunque él no lo sea. Espera que sea abnegada, espera que sea para él y para sus hijos y para otras personas, que anteponga las necesidades de otras personas antes que las propias, que sea exclusivamente una posesión de él, o sea, es como mi esposa, mi pareja, me pertenece, por lo tanto, espero que ella únicamente esté conmigo y que haga todo lo que yo le digo para que sea una buena esposa, una buena mujer. Que ella cambie todas sus actitudes que él no aprueba, por ejemplo, no te vistas de esa manera, no te maquilles así, no vayas con tus amigas, no veas a tu familia, porque únicamente debes hacer lo que yo te estoy diciendo porque yo soy tu pareja y debes acatar mi autoridad. Que ella acepte aportar recursos en beneficio del hombre, tanto tareas domésticas, cuidado de las hijas e hijos, educación, crianza, administración del dinero para el gasto familiar, aportar sus propios recursos para el gasto familiar y no tanto los propios. Entonces, son servicios que esperamos de las mujeres y que cuando no se cumplen, se siente este permiso social para hacer valer la autoridad con el recurso que aprendimos, que es a través de la violencia. Y bueno, dentro de estos modelos de atención a hombres, se puede identificar un concepto, un elemento que se llama el riesgo fatal. Este riesgo fatal son las señales corporales que indican al hombre que está a punto de cometer violencia. Es cuando dentro de estos procesos reeducativos, el hombre aprende a identificar qué pasa en su cuerpo justo antes de ejercer violencia. Puede ser que sienta mucho calor en el cuerpo, que sienta calor en el estómago, tensión de brazos, dolor de cabeza o algo que le está indicando corporalmente que está a punto de explotar. Y es ahí donde el hombre también tiene que aprender a detenerse y a retirarse antes de cometer la violencia. Este riesgo fatal también viene de la idea donde los hombres,
los espacios de los hombres están controlados por las expectativas sociales. Es decir, nuestra conducta está determinada por el hecho de ser un verdadero hombre, de comprobar siempre nuestra masculinidad a través de este ejercicio de la violencia y de la autoridad. Nuestros espacios internos, como las emociones, están llenos de conductas sociales y culturales que se establecieron desde el contexto externo, desde la cultura, y entonces tomamos decisiones de acuerdo a lo que debe ser socialmente aprendido, sin atender nuestras necesidades individuales o de manera personal. Aprendemos a decidir desde la posición de autoridad. Cuando la autoridad se ve amenazada, sentimos que tenemos que hacer algo para restablecer esa relación de dominio y subordinación, y uno de los recursos es emplear la violencia. Sinclair refiere que el riesgo fatal es el momento en que la idea de superioridad ya no funciona, se encuentra en una situación desesperada, cree estar al borde de la muerte. Decíamos que la muerte no es física, no es literal, sino más bien es muerte simbólica a nivel de la identidad, de lo que sentimos que nuestra masculinidad o nuestra autoridad ya no está funcionando. Eso nos hace entrar en crisis y es ahí donde ocurre el episodio agudo de violencia. Cuando ella no hace lo que él quiere, siente amenazada su identidad, pierde su posición de autoridad porque nos resta poder. Creemos que perdemos esa posibilidad de sobrevivir y entonces viene esta reacción violenta para poder otra vez hacer que ella se someta a esa relación de poder. Entonces, dentro de los modelos de atención a hombres generadores de violencia, esto se tiene que identificar como señales de previolencia, señales corporales de riesgo fatal para que puedan detener su práctica de violencia. En ese momento el hombre decide que tiene que luchar por recuperar la identidad de superior, su supervivencia y control, y lo hace de forma violenta. Cree que tiene que destruir para no ser destruido. Esto también funciona en la lógica de los hombres que cometen violencias en distintos tipos. Si su identidad masculina se siente amenazada, él destruye para no ser destruido. O sea, es esta lógica de dominación que estábamos reflexionando con esta categoría género. Ha sido entrenado para responder con tensión física a los problemas que se le presentan. O sea, cuando sentimos algo, podemos sentir un nudo en la garganta, tensión de manos, calor en el cuerpo, como una de las principales señales corporales que identificamos al momento de ejercer violencia. En ese momento de tensión, el hombre puede detenerse a reflexionar que quien muere es su identidad de superior, pero no él como ser humano, y que no necesita ser violento para sobrevivir. Entonces, también tenemos que considerar que trabajar con hombres es un tema complejo, que no es tan sencillo porque hay muchas cosas ahí inmersas que pueden representar retos para el trabajo con ellos. Para muchos hombres es muy difícil aceptar que necesitan ayuda y dejar de ser violentos. O sea, dicen, yo no soy violento porque yo no te pego, pero no se dan cuenta de las violencias de tipo psicológico, de control, que siguen ejerciendo en sus relaciones de pareja. El hombre puede sentirse herido por las consecuencias de sus propios actos, pero también sufre las consecuencias. O sea, después de que cometió violencia, de que agredió, de que golpeó a los hijos, se da cuenta que lastimó y él se siente culpable y se arrepiente de haber tenido ese tipo de conductas, pero el arrepentimiento no basta para cambiar. El arrepentimiento solo es una fase del ciclo de violencia que lo va a llevar a culpabilizarse, a sentirse mal, pero que no es realmente un motivo para cambiar. Y lo que realmente necesita en ese momento de crisis es acercarse a un proceso de reeducación, acercarse a la ayuda profesional, porque no va a cambiar por él mismo, no tiene la suficiente capacidad de poderlo hacer porque está enganchado en un círculo, y esa fase de arrepentimiento es solamente la etapa previa a la luna de miel. En la luna de miel la pareja se reconcilia, hay una calma aparente, pero nuevamente va a venir un episodio agudo y posteriormente una nueva reconciliación. Entonces, esto es un círculo del cual no podemos salir a veces de manera personal, tenemos que buscar ayuda, y a veces las etapas de crisis
son las oportunidades también para que los hombres puedan recibir este tipo de apoyo. Generalmente hasta que la mujer pone un alto a la violencia, cuando se va de la casa y se lleva a los hijos, es cuando el hombre puede empezar a hacer algo para dejar de ser violento, porque la mujer es para él su forma de supervivencia. Porque si estamos en una relación tradicional, la mujer es la que se encarga de las cuestiones del hogar, y si ella se va, pues yo no puedo resolver mis necesidades o no podemos mantener una autonomía. Por lo tanto, si ella se va, parece que pues entramos en crisis, y a veces únicamente hasta que la pareja amenaza con irse es cuando nosotros podemos reflexionar y cuando podemos aceptar la ayuda, cuando estamos en esa crisis porque nuestra pareja ya está a punto de dejarnos. Si un hombre se jacta abiertamente de ser violento, su autoridad es más importante que cualquier límite social. Hay hombres que se enorgullecen de ser violentos, que dicen que está bien golpear, que está bien insultar, que está bien gritar, porque es parte de su hombría. Entonces aquí parece que es más importante su creencia de autoridad que los límites sociales y que los marcos normativos que se han modificado ahora con esta parte de las instituciones y de los discursos políticamente correctos. Entonces, si se jacta abiertamente de ser violento, con ellos tenemos más trabajo que hacer porque es más difícil que reconozca que esto es aprendido y que reconozca que esto es parte más bien de su identidad y que lo ve como una forma natural de ser un hombre. Entonces, en los procesos reeducativos que se generan en estos procesos de intervención con hombres, se tiene que llegar a reconocer la violencia, identificarla, resignificar estas prácticas de violencia, resignificar los mandatos sociales sobre ser un hombre para entonces poder cambiar. Pero estos procesos, como decíamos, no se pueden llevar a cabo de manera personal o solamente por voluntad propia. Tienen que llevarse a cabo en procesos de reflexión, en procesos de aprendizaje, en procesos de intervención, en el ámbito profesional, en el ámbito de los programas públicos que atienden a hombres generadores de violencia para realmente producir un cambio. Y ese cambio va a ser en beneficio de las mujeres. No es que los hombres, cambien, sí les va a beneficiar a ellos, pero también va a contribuir a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, cuando se destinan recursos para la equidad de género, también, si se destinara una parte para los procesos de atención a hombres, creo que es una forma también de prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres, porque es el objetivo final o el objetivo que está sustentando también la atención a los hombres. No solamente es pensar que ahora se tiene que atender a los hombres y que ellos como que quisieran usurpar los lugares ganados por las mujeres en cuanto al logro de recursos para la equidad de género, sino que también atenderlos a ellos es una forma de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, ¿qué es la deconstrucción? La deconstrucción es un proceso de análisis, de una estructura social que requiere una revisión de las creencias y los conceptos que conforman la identidad, descubriendo el proceso histórico y cultural que precede a sus significados. Tiene un carácter político y es un proceso permanente. Es decir, si estamos hablando de deconstrucción de género o de construcción de la masculinidad, no podemos hablar de que hay hombres ya deconstruidos o de que hay hombres aliados feministas o hombres que ya están del otro lado, porque no es así. La deconstrucción es un proceso permanente, es un proceso de revisión personal y social que debe ser permanente, que debe ser un compromiso y que no termina porque imaginen cuánto tiempo llevamos de herencia cultural respecto en este sistema patriarcal y machista, que no va a ser en un solo proceso que podamos desmontar todas estas creencias y aprendizajes. Va a ser un proceso permanente que va a requerir una responsabilidad, que va a requerir un proceso, a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra vida, que tenemos que estar reflexionando sobre
nuestra de construcción de la masculinidad hegemónica, y no por ello quiere decir que ser hombre sea algo malo o que todo lo masculino sea malo. O sea, sí hay cosas buenas también dentro de la masculinidad, pero lo que está mal es estas formas de violencia, estas formas de ejercer el poder y la autoridad, donde se piden servicios y lo cual puede llevar a prácticas de violencia. También dentro de estos procesos, los hombres podemos asumir la responsabilidad, aceptar que la violencia es generada por nosotros mismos, darnos cuenta de cómo comienza, qué sucede antes de ser violentos, renunciar a la lógica de superioridad, contactar con nuestra parte humana, darnos cuenta que somos nosotros quienes decidimos generar y crear estas violencias, reconocer que estamos siendo violentos, observar cómo desarrollamos y cómo detenemos estas violencias, identificando las señales externas e internas, así como tomar acción para erradicar las violencias, concibiendo a nosotros mismos o a la pareja en una forma diferente. Esto va a implicar un proceso de cambio del concepto de nosotros mismos, del poder dentro de nosotros y no afuera. O sea, no dejar el poder como algo externo a nosotros, sino que ese poder está dentro y vamos a checar o vamos a decidir cómo lo vamos a ejercer o de qué manera nos vamos a relacionar con las demás personas. También tiene que ver con procesos de autogestión. Empezar a pensar, tratar y concebir a la pareja como un igual. Si la concibiéramos como alguien igual, no tendríamos que ser violentos, pero este proceso es personal y muy largo. Muchos hombres deciden no ejercer violencia física, pero continúan con su creencia de superioridad y por lo tanto ejercerán violencia emocional y podrían volver a la física. Podemos tomar decisiones diferentes a las que aprendimos en el modelo masculino hegemónico. Podemos empezar a cambiar estos espacios y llenarlos de nosotros mismos. La cultura no es estática y por lo tanto se puede cambiar. A la medida que podamos desarrollar habilidades socioemocionales, pues vamos a poder tener mejores oportunidades de relacionarnos de formas más horizontales, más democráticas, de construir relaciones más consensuadas, donde nos veamos como personas en igualdad y no desde una relación de superioridad y dominación. Podemos vivir con flexibilidad. Una de las características del machismo es la rigidez. Así lo aprendí y así tiene que ser. Es lo que dicen algunos hombres. Como así soy, así me tienes que aceptar, así soy y me tienes, o sea, tienes que hacer lo que yo digo porque así somos los hombres. Pero más bien necesitamos aprender a vivir con cierto nivel de ambigüedad o de flexibilidad, porque al ser flexibles aceptamos al mundo y las personas que nos rodean como personas que pueden tomar decisiones inesperadas y en muchos casos opuestas a las nuestras, opuestas a lo que queremos. Por lo tanto, si aceptamos que las demás personas están en el derecho de tomar decisiones diferentes a lo que nosotros esperamos, pues vamos a poder tolerar esa frustración que nos puede generar el hecho de querer controlarlo todo, de querer que las personas hagan lo que esperamos, y cuando somos más flexibles en eso, pues podemos desmarcarnos de la violencia, ser más flexibles y reconocer que no todo está bajo nuestro control. También podemos aceptar y apoyar las diferencias, aceptar que somos personas distintas, que los hombres y las mujeres no somos iguales, pero sí podemos ser iguales en oportunidades y en derechos, no necesariamente físicamente, pero sí en condiciones de igualdad. Cuando surgen cambios, si no somos capaces de aceptarlos, preferimos controlar para dar un sentido estático que resulta aburrido, pero permite predecir la conducta de quienes nos rodean. Es decir, a veces preferimos estar controlando todo para que para seguir sintiendo que tenemos el control y la autoridad sobre las personas que nos rodean, pero esto puede cambiar. Las decisiones de las mujeres hemos aprendido que son una forma de separarse de nosotros, aunque no sea necesariamente de esta manera. Entonces, tenemos que aceptar y reconocer las decisiones de las mujeres como algo en la que ellas están en su derecho y libertad de poder decidir lo que ellas quieran, aunque esto no necesariamente implique lo que yo quiero que hagan. Cuando aprendemos a respetar y apoyar las diferencias en lugar de verlas como una amenaza o reto a nuestra autoridad, las percibimos como formas de crecer y de aprender.
No necesitamos juzgar ni dirigir, solo tenemos que apoyar y validar, aceptar que las decisiones de otras personas tienen mucho valor. Y bueno, me voy a permitir adelantarme por esta cuestión del tiempo, que me parece que ya nos excedimos un poco, y pues me gustaría cerrar con esta frase respecto al tema que vimos el día de hoy. Si bien los hombres no somos culpables de cómo fuimos socializados y educados, sí somos responsables de contribuir a la transformación de los mandatos patriarcales, promover relaciones libres de violencia, más democráticas, consensuadas, horizontales, para avanzar en la construcción de una cultura de igualdad sustantiva y de paz social. La violencia de género es una responsabilidad compartida tanto de hombres como de mujeres, y en ese sentido los hombres tenemos muchas tareas pendientes, muchos retos que hacer para trabajar con otros hombres, tanto en lo individual como en lo colectivo, desde los procesos de intervención grupales con hombres y también desde el tema de las políticas públicas, donde podemos trabajar temas como la paternidad, la sexualidad, la salud, el trabajo, las amistades, el consumo de sustancias, la delincuencia, el trabajo doméstico. Son temas que se pueden trabajar con hombres, estos y otros, y que es necesario poderlos trabajar, empezarlos a mirar, porque, como decíamos al inicio, si no empezamos a mirar hacia los hombres, no vamos a poder avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria, que es el objetivo que se pretende alcanzar desde la agenda de género de los gobiernos y de las políticas públicas. Por lo tanto, es necesario empezar a mirar a los hombres como construidos a partir del género, tomar en cuenta todos estos elementos que analizamos el día de hoy sobre su identidad masculina para poder diseñar estrategias y programas públicas que permitan pues erradicar las violencias y así contribuir a la garantía de derechos humanos de las mujeres y una vida libre de violencia. Entonces, con esto yo cerraría la intervención y les agradezco mucho el tiempo y su atención. Muchas gracias. Maestra, creo que no, bueno, yo no la escucho. No. Ahora sí ya me veo y me escucho. Sí. Bueno, pues no me resta más, maestro, que agradecer su participación, su excelente exposición y pues comentarle que, a ver, ahora sí ya, que tenemos muy buenos comentarios en las redes sociales por su excelente participación, por su excelente ponencia, maestro, mil gracias por su invaluable apoyo con esta Procuraduría. De igual forma, les agradecemos a todas y a todos quienes estuvieron presentes durante esta transmisión y los invitamos y las invitamos a estar presente por todas nuestras actividades que realizamos a través de nuestras redes institucionales. Le reitero nuestro agradecimiento, maestro, así mismo a todas y a todos por su presencia y atención durante esta conferencia. Muchísimas gracias y les deseamos una exitosa tarde. Gracias, maestro, nuevamente. Muchísimas gracias, igualmente, maestra. Muchas gracias.